Palabra del Señor y vaya conmigo a un versículo que nos va a llevar a todo el tema del día de hoy. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 24 versículo 13. Y cuando estemos ahí, indíquemelo con un amén. Yo quiero llevar esta porción de la palabra a manera de un pensamiento que nos haga reflexionar cuál es realmente nuestra posición delante del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Porque el Señor a través de su palabra nos trae promesas y promesas y promesas. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Porque no hacemos propias las promesas. Porque no hay confianza en nuestras vidas como para tener la fe que cada promesa que el Señor da en su palabra es para nosotros y es fiel y es constante lo que Él dice y cumplirá cada una de sus promesas. Debemos de tener confianza. El tema de hoy, o la plática que hoy quiero tener con usted, es nuestro nivel de confianza. Nuestro nivel de confianza echará fuera todo temor. El nivel de confianza. ¿Cuál es nuestro nivel de confianza? Si estamos en nuestra casa, siempre tenemos esas pláticas o esos comentarios. Si usted llega a su casa, a usted no le importa quitarse los zapatos y andar descalzo en su propia casa. A usted no le importa, le digo porque todos tenemos esa intimidad en el hogar. Yo tengo intimidad en el hogar, que tengo un pantalón corto, un short, yo creo que es como del 48 o algo así. Muy exageradamente grande, no sé por qué mi esposa me compró ese short o alguien me lo regaló. Pero es como 48, ese short me queda hasta en elástico, me queda flojo y me queda casi a los tobillos. Pero estoy en mi casa, le digo a mi esposa, y dice, oye, ese se te ve grandísimo, pero me siento bien a gusto. Estoy en mi casa. Y a veces que ya ve en la casa, usted no se siente en la casa del vecino, del amigo, del hermano, usted no se sienta así como se extiende en el sofá, no, porque está en una casa ajena. Usted en su casa se acuesta en el sofá, se estira en el sofá, sube los pies al sofá, es su casa. O sea, a lo que yo quiero llegar es la confianza de estar en su casa. Es muy diferente a la confianza de estar en una casa ajena. Entonces, el nivel de confianza, ¿cuál es tu confianza delante del Señor? Oramos delante de Dios y a veces, y esto no es de cualquier otra persona, dentro de la iglesia, yo he escuchado oraciones repetitivas. Por ejemplo, se dice que cuando tenemos una oración repetitiva, pudiera ser que no tenemos la suficiente confianza o simplemente no sabemos orar y usamos bastones. Como que eso está muy golpeado. Usamos bastón para poder caminar en la presencia del Señor. Oh Señor, te pido, Señor, que por favor, Señor, bendiga, Señor, mi vida, Señor, mi matrimonio, Señor, mi familia, Señor. Y el Señor es el bastón. Sí, de verdad, porque no tenemos la confianza para decirle, oh Señor, llegué a tu presencia, Padre, gracias por el día, quiero platicarte, Señor, que tuve problemitas en el trabajo, pero gracias, Señor, porque me libraste de cada uno de ellos. Oh, sentí que la llanta se me ponchaba, pero me diste tiempo de llegar a la llanta. Oh, Señor, gracias. Esa confianza de familia, a veces no la tenemos con Dios. O sea, mi invitación es examinemos cada uno de nosotros cuál es nuestra confianza. Cuando oramos y nos sentimos tan nerviosos que repetimos lo mismo. Señor, por favor te pido, por favor te digo, por favor pido delante de tu presencia que por favor me bendigas, que por favor bendigas. ¿Y cuál es la relación? Yo no sé si hay una relación. Yo, por ejemplo, dentro de tu casa, imagínese que yo le hablo a mi esposa, oiga, hermana, ¿cómo está usted? ¿Me puede hacer de cenar, por favor? Mi esposa dice, ¿qué te pasa, loco? Porque hay esa confianza. Y yo le digo, gordita, ¿me haces un taquito sabroso, light? Tortilla de harina light. O sea, porque tengo esa confianza. ¿A dónde quiero llevarlo yo? Que a veces la falta de los milagros en nuestras vidas no es otra cosa. Y no estoy hablando de la fe, sino la confianza con la que hablamos con Dios. Y eso va a definir también nuestro nivel de fe.
Porque si no tenemos confianza, pero si yo tengo mucha fe, pero ni siquiera sabemos platicar con Dios como un Padre amado, amoroso, paciente, misericordioso. Él conoce todos nuestros defectos, Él los conoce. O sea, no hay nada que ocultarle a Dios, así que acércate confiadamente, porque si tienes vida, es por misericordia de Dios, no porque eres bueno, porque eres buena. Es por misericordia de Dios. Dios tiene un plan y quizás aún en tus errores conserva tu vida porque te está preparando con un propósito definido. Va a llegar un momento en que seas una persona usado por Dios de tal manera que tú mismo te vas a sorprender y vas a entender que cada proceso en tu vida fue un plan divino. Si pasaste por una prueba, pasaste por una enfermedad, pasaste por una lucha, Dios tenía propósito y cada vez que pasaste por una prueba, Dios iba puliendo tu confianza, tu fe y tu seguridad para que el día que tú hablaras con autoridad. Mi Dios en el cual yo confío. Así que vamos allí a 2 de Samuel capítulo 24 versículo 13. Se dice, hay una controversia o una temática diferente. Hay un salmo que se piensa que fue escrito por David, pero también se le atribuye a Moisés por la situación en la que fue escrito. Aquí en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 13 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Signo de interrogación. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Dice, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en la tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Fíjense la pregunta que le hacen a David. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas, David? Escoge algo. O sea, como que no hay nada buena opción, ¿verdad? ¿Quieres tener 7 años de hambre? ¿Esto es lo que tú quieres, David? Escoge, tienes que escoger una. Ándale, porque tengo que llevar una respuesta. Yo me imagino que en el momento que está siendo entrevistado David, está una presión de decir, tengo que llevar una respuesta. Pero la cuestión aquí es que también habla de pestes. Dice, y que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en la tierra. Las epidemias, los virus, los contagios bíblicamente se llaman pestes sobre la humanidad. Esas son las enfermedades que tenemos, son las enfermedades que llegan a nuestras vidas y que de alguna manera nos afectan. Hablando de virus, en este momento se cree que la pregunta que se le estaba haciendo a David, lleva a David a tener un momento de plática, de intimidad con Dios. Lo lleva a tener un momento de reflexión en dónde verdaderamente está parado, cuál es su relación con Dios, en qué situación se encuentra su vida, cuál es su confianza y de qué manera él puede orar a Dios para que nada de esto, ni siquiera 3 días de persecución, vengan a su vida. Él tiene esa relación en la cual se acerca, y entonces se cree que en ese momento es cuando es escrito el Salmo 91. Me va a librar. ¿De qué me va a librar? Me va a librar de mis enemigos, me va a librar del hambre y me va a librar de la peste destructora. Se cree que en ese momento el salmista David es inspirado en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la advertencia, en el momento de una presión personal, porque recuerde, contesta qué es lo que quieres para que vaya y diga al que me envió. Contesta qué es lo que quieres. Nosotros estamos en un momento de presión, un momento que hemos vivido de tristeza porque hemos visto iglesias cerradas, negocios cerrados. De hecho hemos visto, y esto es algo que llena de tristeza a aquellos que estamos luchando constantemente por salir adelante, hemos visto negocios que ya de plano cerraron sus puertas,
que decidieron no seguirlo intentando, que era muy difícil mantener un negocio pagando rentas y mobiliario y deudas quizás, así que decidieron vender rápidamente el mobiliario que tenían y cerrar negocios. Hubo negocios que para no tener la presión de los trabajadores les dio una compensación y despidió a los trabajadores. Decidieron no pasar la prueba. Algo que tenemos que entender a través de la palabra del Señor, que es inevitable que pasemos por pruebas. Dios no nos ha prometido no pasar por pruebas en nuestras vidas. Dios no nos ha prometido que no vamos a pasar por tempestades. De hecho, Jesús le dijo a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearos. Y él pudo haber evitado, pero dijo: pero yo he orado al Padre que no falte tu fe. En otras palabras, Pedro, vas a pasar por una prueba, pero yo estoy orando que en medio de la prueba no te falte la fe. En otras palabras, mi hermano, es inevitable que pasemos por medio de las pruebas, que seamos zarandeados por las injusticias del mundo, por los problemas de la sociedad, pero necesitamos tener fe y confianza que Dios está intercediendo por nosotros y está haciendo lo posible para que mantengamos firme nuestra fe en medio de la prueba. Surge el Salmo 91 y vayamos al Salmo 91 y de ahí vamos a sacar la porción de esta tarde para tener un pensamiento a través de la palabra del Señor. Salmo 91, en el versículo 1 y 2, allí el salmista empieza con algo muy hermoso que nosotros tenemos que reflexionar en ello. Ahora quiero decirle también que el Salmo 91 en las costumbres judías es considerado el salmo de victoria, el salmo de confianza y triunfo. Y en esta tarde es como quiero presentarlo a usted. Usted tiene que tener la seguridad y la confianza, que es la que le va a hacer conquistar sus miedos, pero es importante entender, este salmo es un consejo para tener confianza y triunfar en medio de toda crisis. Nuestra confianza va a triunfar en medio de toda crisis. Amén. Entonces, el Salmo 91, versículo 1 y 2. Fíjense cómo empieza este salmo, aunque todos no lo sabemos de memoria. Es más, yo puedo preguntarles a ustedes, y cualquiera de ustedes al que yo le pregunte me lo dice de memoria. Digan amén, hermano. Acuérdense que todo se oye, aunque no se mira. ¿Y por qué un salmo nos puede quitar toda angustia? Por el contenido de la palabra. Salmo 91, versículo 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el versículo 2, vamos a leer el versículo 2. ¿Por qué quiero leer los dos? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estos dos versículos es apenas el entrepié, es como el principio de la cena del día de hoy. Estos dos versículos empieza el salmista. Miren la pregunta que le hicieron: tienes que decidir, o vas a pasar por hambre, o vas a pasar persecución de tus enemigos, o vas a pasar por pestes. Escoge qué es lo que quieres. Y en ese momento él empieza a declarar: el que habita al abrigo del Altísimo. Lo primero que tenemos que hacer es tener un conocimiento de quién es nuestro Dios. Altísimo. Él exalta, en los primeros versículos, exalta el nombre de Jehová hasta lo sumo. Tiene 4 puntos importantes. Dice que el Señor es el Altísimo. Dice que el Señor es omnipotente. Dice que el Señor es esperanza nuestra. Y dice que el Señor es castillo nuestro. ¿Qué representa un castillo bíblicamente hablando? Representa una fortaleza, una protección, unos muros donde somos guardados. Y esta es la comparación donde el salmista David entra llamando la atención a nosotros de que nosotros tenemos en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, reconocer quién es nuestro Dios. Amén. Mi Dios es el Altísimo, mi Dios es omnipotente, mi Dios es castillo mío, mi Dios es esperanza mía. Poner en el nivel correcto a Dios, quiénes somos nosotros, y cuando volteamos y miramos a Dios, exaltar el nombre de Dios hasta lo sumo, ponerlo adelante de nosotros, arriba de nosotros, en el trono celestial. Reconocer quién es nuestro Dios es muy importante para nuestra confianza.
Si nosotros no reconocemos y no exaltamos el carácter de Dios, esto es importante, exaltar el carácter de Dios. Cuando estamos en el momento, miren en estos momentos, tantas personas que quizás, mi hermano, ni siquiera tienen un interés real por Dios, por su palabra, por sus promesas, pero en medio de esta pandemia hacen preguntas. ¿Será que los cristianos se van a salvar en caso de que venga una enfermedad? ¿Será que los cristianos no van a pasar ninguna crisis de enfermedad? ¿Será que a los cristianos no los toca el virus COVID-19? ¿Será que a los cristianos no les puede hacer mal este virus? ¿Será que esta peste no les llega a los cristianos? Y cuando nos hacen esa pregunta personal, es muy importante decir, mira, yo no sé si tenga que pasar por la prueba o no tenga que pasar, yo no sé si tenga que ser infectado o no tenga que ser infectado para que la gloria de Dios se manifieste. Dios tiene planes sobre mi vida, Él es el omnipotente, Él es omnipresente, Él es mi esperanza, Él es mi castigo, y yo iré a donde Dios me envíe que vaya, yo iré. Dios tiene el control de mi vida. Exaltar siempre el carácter de Dios. Cuando nosotros hablamos del salmista David, tres cosas importantes que yo quiero exaltar en este salmo, y esto es muy importante. El salmista David, número 1, él expresa, este es mi Dios, versículo 2, mi Dios en quien confiaré. Entonces, mi Dios, yo tengo que tener conocimiento de mi Dios. Esa es mi confianza. Hablamos de Jehová Dios, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Jesús. ¿Tiene conocimiento real de quién es su Dios? ¿Qué puede hacer su Dios? ¿Cuáles son las promesas de su Dios? ¿Cuáles son las grandezas de su Dios? ¿Dónde termina y dónde está el límite del poder de Dios? Tenemos que tener ese conocimiento para decir, Él es mi Dios. Él es mi Dios. A mí cuando las personas, por ejemplo, la expresión de una persona, digo, yo no sé por qué me está viniendo todo esto, y de repente voltea y dice, yo no puedo ver, y voltea al cielo, pero sé que en todo esto que está sucediendo, en todo esto está mi Dios. Si no puedes ver a Dios, yo sé que no puedo ver a Dios, pero la grandeza de su amor sobre nuestra vida, nuestra protección, no puede ser otra cosa que el amor de Dios protegiéndonos, guardándonos bajo sus alas. Y es el amor de Dios el que nos da esa confianza y seguridad. Conocer el carácter de nuestro Dios. Mi Dios. Lo segundo que dice el salmista David, Él me librará. Y lo tercero es expresar nuestra confianza. Así que es muy importante cuando nosotros buscamos delante del Señor, es primero que nada conocer verdaderamente quién es mi Dios y exaltar el carácter de mi Dios. Exaltar el carácter de mi Dios. Cuando Él habla y dice, Él es mi abrigo, Él es de sombra sobre mí, Él es esperanza, Él es castillo, está exaltando el carácter de Dios. Nuestra confianza siempre va a ir en aumento cuando exaltamos el carácter de nuestro Dios. El carácter, ¿qué es el carácter? La persona de nuestro Dios. ¿Qué representa a Dios para nosotros? Le preguntaron a un niño y le dijeron que las mentiras eran muy malas, y dijo, sí, yo sé que he echado mentiras. Y le preguntaron a otro, ¿qué piensa de las mentiras? Y el otro dijo, yo creo que son malas y los que los hacen no tienen parte con Dios. Y le preguntaron a un niño de esos que todos conocemos, ¿verdad? Y le preguntaron a ese niño, ¿y tú qué piensas de las mentiras? Y ese niño dijo, que es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Estaba exaltando las mentiras y sus actos. Cuando nosotros decidimos exaltar el nombre de Dios, tenemos que hacer un uso correcto. Está en momentos de epidemia, estamos en cuarentena, estamos guardados, sí, pero mi Dios sigue siendo fiel, sí, pero mi Dios sigue siendo mi escudo, sí, pero Él sigue siendo mi refugio, sí, pero Él sigue siendo mi esperanza, sí, yo sé que mi Dios es omnipotente, yo sé que mi Dios es grande y poderoso. Ese es el carácter de mi Dios. Importante, mi hermano, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y encontramos un David diciendo, este es mi Dios. Esta es la primera porción que yo quiero que usted lleve en su corazón. Hacer personal el Dios de la Biblia es una manera diferente de vivir el cristianismo.
No decir el Dios de la Biblia, sino mi Dios. No decir el Dios de David, sino el Dios que es mi Dios y mi Salvador. Hacerlo personal exalta también el carácter de Dios. No se avergüence, porque muchas personas, yo he conocido muchas personas que dicen: yo no puedo decir que es mi Dios porque me avergüenzo de la clase de persona que yo soy, me avergüenzo de la clase de cristiano que yo soy, me avergüenzo del testimonio porque aún no he dado fruto correcto. Mi hermano, mientras usted se siga avergonzando, el carácter de Dios no se está formando en usted. No se trata de que usted es bueno, se trata de que Dios es bueno, y cuando usted lo exalta y levanta el carácter de Dios y haciendo lo propio, mi Dios está trabajando en mí, mi Dios está obrando de una manera maravillosa, mi Dios está cambiando mi corazón. Aún no soy lo que yo quiero ser, pero sé que mi Dios está trabajando en mi vida porque Él es mi Dios. Exaltar el carácter de Dios es importante. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4 versículo 6. ¿De qué manera empieza esta relación? Y es muy importante. ¿De qué manera empieza esta relación con nuestro Dios? Hablar de mi Dios es exaltar el carácter, el poder, la omnipresencia. Él es mi esperanza. Decir que Él es mi castillo, Él es mi Dios en quien confiaré. Y el apóstol Pablo dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba. Para decir que Dios es mi Dios, yo tengo que tener el corazón de Cristo, en mi corazón a Cristo, el cual me ha hecho salvo. Pero esto me conecta con la divinidad de mi Padre, porque mi Padre me ha adoptado a través de Jesucristo. Soy hermano de Jesucristo, soy hijo de Dios a través de la adopción por la sangre de Jesucristo. Ahora me acerco a mi Dios confiadamente, porque es mi Padre. Y esto dice: Abba, Padre. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Nos está invitando a tener una comunión íntima con nuestro Dios, de tal manera que le podamos decir: papá, papito, aquí estoy en tu presencia. No necesitamos pedirle, por favor, somos hijos, y como hijos podemos declarar: Él es mi Dios, Él es mi Dios. Así que el apóstol Pablo nos conecta con una intimidad con aquel que decimos que es mi Dios. El salmista David estaba pasando quizás por una prueba o por una lucha, pero en el momento que él empieza a traer este pensamiento al pueblo de Israel y empieza a declarar este salmo, porque se cree que el salmo era un cántico. Yo no sé si en el idioma en que ellos lo hablaban se pueda cantar, en español es muy difícil cantarlo, pero se cree que era un cántico. El salmo 91 era un cántico, donde él empieza a declarar que era su Dios. Aquí el apóstol Pablo nos invita a nosotros a hablarle a nuestro Dios como nuestro Padre en intimidad. Abba, Padre, papá, aquí estoy. Si un hijo, oiga, qué tremendo, imagínense que cada vez que nuestros hijos, papá, por favor, quiero una gelatina, ¿me permites abrir el refrigerador y agarrarla? ¿A qué papá le piden permiso? O sería muy raro. Papá, tengo sed, ¿me das permiso de tomarme un vaso con agua estando en su casa? ¿O si hay así, familia? Esa es la intimidad que quiere Dios con nosotros. Abba Padre significa confianza. Abba Padre significa intimidad. Abba Padre significa una relación clara, íntima en el espíritu. Abba Padre significa tener una relación tan profunda que ya no necesitamos decirle Señor Dios, o castillo mío, o corre fuerte. Podemos decirle: papito, aquí estoy en tu presencia, papito. Tú sabes la necesidad que tengo. Guárdame del enemigo, guárdame del maligno, papito, te amo. Exaltar el nombre de nuestro Dios con una confianza y una seguridad de que Él es nuestro Dios. Él es mi Dios. Sí, al estar viendo yo el Salmo 91 y irlo relacionando, entiendo la confianza con la que en el Salmo 91 se nos invita a relacionarnos con Dios, porque esa confianza nos dará la victoria en medio de cualquier crisis. Amén. En el versículo 4 del Salmo 91, en el versículo 4 terminamos este primer punto, y esto es nuestra
exaltar el carácter de nuestro Dios. En el primer punto, en el Salmo 91, versículo 4, con sus plumas, dice la palabra del Señor, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. En la intimidad y la confianza, mi hermano, en la intimidad y la confianza debe haber una seguridad. Si puedo decirle papá, si puedo decirle papito, si tengo esa seguridad de que Dios es mi Dios en el cual puedo estar confiado, viene lo segundo, con sus alas te va a proteger. ¿Cuántos padres en la vida natural, mi hermano, no darían lo que fuera por la protección a sus hijos, su propia vida por defender a sus hijos? Este es el amor natural, y la Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, continuamos